La razón por la que la guerra en Ucrania dura tanto es que Rusia está realmente hecha a pedazos. El fracaso de la ofensiva de verano abrió espacio para una pesadilla aún mayor: el invierno de Vladimir Putin. Lo que amenaza al Kremlin no son solo las batallas en el frente, sino algo más profundo. Una crisis de combustible que ya paraliza ciudades enteras, genera filas kilométricas y expone la vulnerabilidad del poder ruso. ¿Cómo consiguió Ucrania esto? ¿Puede un país pequeño derrotar al gigante energético ruso solo con drones? ¿Y qué pasa cuando la mitad de la población empieza a sentir la guerra en sus bolsillos? Hoy vas a ver cómo ataques calculados destruyeron refinerías, oleoductos y depósitos de combustible en Volgogrado, Saratov, Ryazán y Krasnodar. Vas a entender por qué en septiembre de 2025 se paralizó el 38% de la capacidad de refinación de Rusia. También vas a descubrir cómo regiones como Zaporilla, Crimea, Nizhny Novgorod y hasta el lejano oriente ruso enfrentan filas, racionamiento y precios que llegan a $9 por galón en el mercado negro. Bienvenido a Poder Militar News en español, tu centro de inteligencia geopolítica. Estamos comprometidos con la verdad, esa que los medios tradicionales no muestran. Aquí cada información es estratégica, cada noticia es una alerta y cada detalle puede cambiar el rumbo de la historia. Ucrania no estaba interesada en atacar a civiles. Su estrategia siempre fue atacar la máquina de guerra rusa en su punto más vital, el combustible. Mientras Moscú bombardeaba hospitales, escuelas y barrios residenciales, Kiev lanzaba drones contra refinerías. El impacto tardó en aparecer, pero ahora es innegable. Gasolineras cerradas, exportaciones suspendidas, inflación en aumento y hasta autobuses escolares detenidos por falta de gasolina. Para entender el peso de esta crisis, recuerda que Rusia es capaz de producir más de 11 millones de barriles de petróleo por día. Eso financia no solo la guerra, sino también el estilo de vida de millones de rusos. Aún así, en julio de 2025, Moscú se vio obligada a suspender las exportaciones de gasolina. Oficialmente, el motivo era la alta demanda del verano, pero los analistas señalaron otra realidad. Las explosiones en las refinerías hicieron imposible mantener la producción. El Instituto para el Estudio de la Guerra, en su informe del 11 de septiembre, dejó claro que los ataques ucranianos no solo afectan al ejército, sino a todo el mercado interno ruso, elevando los precios y generando inestabilidad económica. Prueba de ello son las declaraciones de gobernadores como Yevgeny Belitsky de Zaporilla y Sergei Aksyonov de Crimea. Ambos, aunque están aliados del Kremlin, admiten los problemas con la oferta y las filas interminables. En más de 20 regiones la escasez es evidente. Ryazán, Rostov, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Astrakhan y Tatarstán están en el mapa. En Nizhny Novgorod, los autobuses escolares se quedaron sin combustible. En Crimea, la mitad de las gasolineras cerraron. En el Cáucaso, la empresa HTK suspendió la venta de la gasolina de 92 octanos. En Vanino, en el lejano oeste, los conductores hacen filas de varios kilómetros por miedo a la escasez. En septiembre hubo informes que indicaban precios de hasta $9 por galón, mientras que el salario promedio ruso apenas llega a $1,200 al mes. Para muchos, llenar el tanque cuesta la mitad de sus ingresos. Incluso las estadísticas oficiales ajustadas por el gobierno revelan aumentos del 26% en un mes. Videos en Telegram, a pesar de la censura, mostraron incendios en refinerías y columnas de humo cubriendo el cielo. Blogueros militares, antes leales al Kremlin, ahora critican el sistema de defensa antiaérea y sugieren que el gobierno permite explosiones en refinerías para subir precios. La realidad es más dura. Rusia no tiene suficientes defensas para derribar todos los drones. Cada ataque, por pequeño que sea, implica toneladas de petróleo perdido, almacenamiento dañado y millones que no llegan a Moscú. El 25 de septiembre de 2025, el comandante ucraniano Oleksandr Sersky resumió: las capacidades del complejo militar industrial ruso se han reducido de forma significativa. Y eso es evidente. Según Igor Susko, ya se ha perdido el 25% de la capacidad de refinación. Para Ucrania, estos ataques son más que una estrategia militar, son una forma de guerra psicológica. Sin combustible, hasta los ejércitos más fuertes se detienen.
combustible, tanques se detienen, aviones no despegan y poblaciones cuestionan a sus líderes. La crisis no afecta solo al sector energético, también corroe la narrativa de Putin. Durante años, la propaganda estatal hizo creer a los rusos que la operación militar no afectaría sus vidas. Hoy, con precios disparados, filas largas y restricciones en gasolineras, hasta los más nacionalistas dudan. Blogueros piden nuevas acciones. Algunos piden más armas para derribar drones, otros sugieren una agencia especial para proteger las refinerías. Pero en el fondo todos saben que Rusia no puede seguirle el ritmo a Ucrania en este juego asimétrico. Y el efecto final puede ser devastador: una población descontenta, una economía presionada y un ejército sin combustible. Ese es el triple golpe que amenaza con corroer no solo la guerra en el frente, sino también la propia estabilidad interna del régimen de Putin. Mientras tanto, Kiev sigue acelerando. Sus drones, descritos como pájaros de Magyar, atacan cada semana, llevando el caos a regiones distantes del frente. Hasta el lejano oriente ruso, que debía estar protegido, resiente los impactos. Ahora queda la pregunta: ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Ucrania será capaz de forzar a Rusia a negociar? ¿O veremos un colapso interno en Moscú antes de que el conflicto en el frente se resuelva? La historia muestra que las guerras rara vez se ganan solo en el campo de batalla. A menudo se deciden por el colapso económico y el desgaste social. La crisis de combustible rusa podría ser ese punto de inflexión. En los próximos meses la tendencia es clara: filas más largas, precios más altos y una población cada vez más impaciente. Putin enfrenta a Ucrania y también la realidad en su propio país. ¿Cómo sostener la narrativa de victoria si la mitad de las estaciones están cerradas? ¿Cómo convencer a las familias de que vale la pena cuando simplemente no hay combustible para llevar a los hijos a la escuela? Esa es la guerra invisible de Ucrania, menos explosiva para quien la ve desde fuera, pero profundamente destructiva para el corazón de Rusia. Una guerra que destruye tanques, aviones y la confianza del pueblo ruso en su líder. Si llegaste aquí, deja tu like y suscríbete. Eso contribuye a obtener análisis más profundos y actuales sobre la guerra en Ucrania y otros conflictos mundiales. Y dime en los comentarios, ¿crees que esta crisis puede ser el inicio del fin para Putin?